La antropología es una ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. La antropología tiene diferentes ramas. A continuación se presentarán diferentes con algunos autores que representan estas teorías, así como otros temas relacionados. La relación que hay entre psicología y antropología. La antropología se dedica al estudio de la cultura, la forma de una sociedad, cree y le da significado a algo, pero en torno a una sociedad. Y la psicología dice que el individuo es parte de una sociedad, pero hace el estudio del humano como individuo y no en conjunto. Estos dos tienen una relación cultural, porque en el medio es que ambos interactúan. Están en conjunto ya que los eventos psicológicos dependen de los hechos culturales. Esto es un subcampo que estudia los procesos mentales y culturales y se centra en el desarrollo de los seres humanos, en la forma de cómo se va integrando y aprendiendo las normas, tradiciones y sus costumbres, la persona y cómo forma su propia historia, la forma de cómo va adquiriendo experiencia y el desarrollo en la cognición. Franz Boas, un autor representante de esto, decía que los antropólogos deben estudiar la vida mental de los pueblos que se describían. Sus estudiantes utilizaban este término para referirse a algunos aspectos. Antropología psicológica. Pero al notar que solo ellos utilizaban este término normalmente, fueron olvidándolo con el paso del tiempo. Sino fue que hasta el segundo cuarto del siglo que este término se empezó a escuchar, pero no era tan generalizado ya que aún se mostraba desconfianza por las técnicas de metodología que se utilizaban y mencionaban. El parentesco es esta expresión designada a todo sistema de relaciones sociales donde se combina la consanguinidad y afinidad, o alianza. En una parte intervienen los elementos biológicos, los derivados de la filiación. Esto hace referencia a los lazos que unen a los progenitores con sus hijos y a estos entre ellos. La afinidad o alianza son aquellos lazos que unen a los progenitores entre vínculos que en este caso no están determinados por la biología, sino por acuerdos o convenciones sociales, que por ello son calificados por afinidad o alianza. Feminismo, género y antropología. El feminismo es una teoría política y un movimiento social que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es un movimiento social porque lo conforman muchas mujeres y personas para dar un cambio a la sociedad, y una teoría política porque es una propuesta de cómo debe ser una sociedad más justa y respetuosa. Este movimiento social surgió a base de que las mujeres se dieron cuenta de la opresión que recibían por el hecho de ser solo mujeres, y decidieron organizarse para cambiar esto en la sociedad. Busca que los hombres acepten a la mujer como seres humanos libres, dueñas de su destino, que son capaces de ganarse la vida y de gozarla, sin que su condición sexual se lo impida, de lograr todas sus metas y que el hombre machista logre entender lo que es una mujer. El género se refiere a los comportamientos, actividades o atributos de cada sociedad consideran como apropiado para las mujeres y hombres, pero las diferentes funciones y comportamientos provocan desigualdad entre géneros que favorece a uno de los géneros provocando desigualdades. Ahora, la antropología hace el estudio de diferentes culturas en sus aspectos físicos y sociales, de una sociedad y las similitudes que posee entre culturas. Por lo tanto, en la antropología desde su nacimiento en el siglo XX se ha enfocado en el estudio del hombre como el centro de su análisis, y no estudiaba a la mujer de la misma manera, sino más bien como hacia el hijo, que esto pasó a mitad del siglo XX que empezó el estudio por lo que eran, el valor que posee, sino más bien que las mujeres fueron consideradas como mercancías, funcionaban como un trueque. El género es lo que nos hemos generado al estar en una sociedad, una idea de lo que es correcto, lo que está bien y lo que está mal. Si lo que hace el hombre a la mujer es correcto, es algo que siempre estará con el paso del tiempo y no es algo que se pueda cambiar fácilmente. Antropología marxista. Karl Marx fue un pensador de origen alemán y es considerado como el padre del socialismo científico. Fue un filósofo, economista y sociólogo que desarrolló una serie de diferentes ideas que se enfocan en una crítica hacia el sistema capitalista para alentar la lucha de clases. Su teoría marxista se basa en la búsqueda de la igualdad de las clases sociales, donde toda la sociedad tenga los mismos beneficios y derechos. Además, propone eliminar las clases sociales, donde el proletariado se encargue de gobernar bajo el socialismo, donde las clases trabajadoras, para tener una organización social, haya una igualdad política, social y económica de todas las personas.
una sociedad más igualitaria. La propuesta de los antropólogos marxistas se caracteriza en primer lugar por defender y afirmar el carácter científico de la antropología. Para los nuevos antropólogos marxistas, la antropología es una ciencia que consiste en descubrir las estructuras y el funcionamiento de las sociedades. Los antropólogos marxistas utilizan distintos conceptos en su análisis de la sociedad. Los más frecuentes son el concepto de modo de producción y la de formación económica y social. Los antropólogos marxistas dan importancia en la forma que se desarrolla la vida de las personas. Entienden que las personas estamos dentro de diferentes estructuras. Marx considera que las condiciones materiales de existencia son la base de la vida social y previas a la conciencia humana. Cultura y personalidad. La personalidad es el conjunto de características que hacen a alguien ser lo que es y qué es lo que lo distingue, además de comportarse de diferente manera. Pero depende mucho de dónde proviene, lo que lo caracteriza, el modo en cómo se desarrolla en torno a su ambiente. La cultura es el estudio de la personalidad, haciendo referencia a la forma de pensar, sentir y comportarse, centrándose en el individuo. Estos dos están correlacionados, ya que de esto depende la forma en cómo ve el exterior la persona, la forma de pensar, de sentir y de su hacer. Todo dependiendo desde dónde se encuentra la persona. Es el modo en cómo cambia la personalidad de la persona. Un ejemplo de esto es la forma en cómo las personas solucionan sus problemas, cómo lo piensa y qué siente. Un autor nos habla de esto. Erik Erikson creó la teoría del desarrollo psicosocial. Fue a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, donde propuso diferentes puntos. Propuso el concepto del desarrollo de la personalidad desde la infancia a la vejez. Investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad y de cómo dejó su peso en esta última. Etapa pre-freudiana. Sigmund Freud fue un neurólogo de origen judío. Es considerado el padre del psicoanálisis y es una de las figuras más relevantes del siglo XX. Después de más de 10 años tratando neurosis utilizando la hipnosis y método catártico, Sigmund Freud cambió sus técnicas e hizo uno nuevo que llamó asociación libre. Fue desarrollada por él entre 1985 y 1900. Consistía en que el paciente exprese todas sus emociones, pensamientos, recuerdos e ideas. En la etapa pre-freudiana, muchos antropólogos, siendo influenciados por lo que escribió Sigmund Freud y lo que decía Franz Boas del evolucionismo, dejaron las bases para que se desarrollara el enfoque de cultura y personalidad. Esto puede ser descrito como la forma psicológica del funcionalismo, donde se relacionan las creencias y las prácticas culturales con la persona individual y la personalidad. En cómo se relacionan con la creencia y prácticas culturales. Se relacionan con Freud, ya que muchos hacen de un punto importante en la importancia de las experiencias desde la primera infancia, como aprender sobre higiene o sobre educación sexual, como algo básico para la moral de personalidad en la edad adulta. Etapa post-freudiana. Después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de cultura y personalidad se vio afectado por un tipo de influencia psicológico. John Whiting fue el mayor impulsor de la revolución metodológica del movimiento de cultura y personalidad. Con esto podemos entender a la antropología desde diferentes perspectivas y cómo es que tiene diferentes ramas para ayudar a comprender mejor a la sociedad y su correlación.